Salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos, que Sambiampungo, Cutar en todos los días de Agüe. Hoy vamos a representar formas primitivas que han estado rodeándonos a nosotros los religiosos y hemos sido engañados desde un 7 rayos hecho en una maceta de sembrar mata hasta un lucero hecho de cemento. Podemos ver la realidad en esta religión y para muchos será un poco incómodo porque ellos también se encuentran en la misma situación. Hace como 60 años estamos envueltos en la mentira y hasta hoy no ha habido un gangulero que pueda expresar todo esto que está sucediendo en la religión del palo mayombe afrocubano, que por cierto no es afro-mexicano, ni es afro-venezolano, ni es afro-español, ni es afro-colombiano, ni es afro-puertorriqueño, es afro-cubano y por lo tanto tenemos leyes a seguir en nuestros convenios o tratados con las engangas o candangos o cazuelas de barro. Desde estos fundamentos de zarabanda construidos en un caldero de guerrero hasta los palos en forma de tendedera porque son sumamente grandes. La realidad hay que verla tal como es. No podemos tapar, como dice el sol, con el dedo, ya que podemos ver esta pila de intrigas que está rodeado muchos religiosos que verdaderamente son creyentes, que aman esta religión, pero que han caído en manos de padrinos explotadores y de padrinos que no saben lo que es una enganga de zarabanda afrocubana y por lo tanto están haciendo este tipo de cosas. Para mí, es de gran orgullo poder dar a conocer las cosas que están mal hechas y que no podemos pensar de que tenemos una enganga verdadera porque no es verdad. Esta persona se ve que es una persona creyente que mantiene a sus 7 rayos o lo que sea en buenas condiciones, pero desgraciadamente está mal hecho y esto nos va a dar complicaciones, nos va a trazar nuestros caminos, nos va a traer escollo y una pila de cosas que nos va a suceder porque estas cosas están mal hechas. Desde los falsos rayamientos, que es increíble lo que está pasando. Ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero tenemos que volverlo a recalcar porque hay personas que no han podido ver estos videos y que hoy quizás lo puedan ver y se den cuenta del sadismo que tienen estas personas a rayar a una mujer de esta manera. Los religiosos que no conocen sobre la religión hacen cualquier barbaridad. Desde este 7 rayos mal construido, desde la forma de preparar y de hacer y de poner los palos, los convenios o tratados con zarabanda, la forma que emplea a estas personas es sumamente de una persona que no conoce sobre la religión. Estos padrinos están cobrando por todo esto. Estos padrinos están llevando a los ahijados a que reciban y cojan arrastre del que ellos no tenían. Aquí podemos ver lo mismo, un 7 rayos con una matari que no es de 7 rayos, con 7 palos que le ponen a una maceta donde siembran mata y cree que eso es un candango de sasi 7 rayos. Siempre ponen el gorrito y siempre
Para ellos esto es un mamachola. Entonces vemos la cantidad de cosas falsas que existen y que muchas personas que no conocen sobre esto, pues creen que lo que tiene es verdadero. Aquí tenemos un 7 rayos, un zarabanda, y lo otro no puedo ni identificar lo que cosa es. Pero todo esto es falso. Bueno, también veo plumas de pavo real, pero no creo que eso sea un mamachola, porque hasta dónde va a llegar esto. Todo esto es falso. Todo esto han pagado su dinero por gusto. Ese padrino los ha explotado, porque ese padrino que está haciendo estas cosas no sabe nada. Aquí podemos ver también un 7 rayos. Aunque el caldero es bueno, el candango, cazuela de barro, pero mal construido totalmente y puesto en una base de hierro que no puede ser. Además, es un reguero de palo que hay ahí, terrible. Y así están construyendo estos fundamentos de 7 rayos, de zarabanda, de mamachola, de una manera inusual, que nosotros no tenemos esta forma de construir los fundamentos de Nganga. Y que hay personas que están metidas en esta religión y que están inventando en ella. Y eso lo único que trae son problemas. Porque una ganga o un candango que está hecho de esta manera simplemente no tiene control. Porque esas corrientes trabajan a mano izquierda para proteger el corazón del dueño del enganga o candango, y a mano derecha para recoger las acciones o arreos o brujería que le han hecho al dueño, al tata o al ayaí. Vemos tantas cosas informales en esta religión que simplemente es un desastre, ya que sabemos que los mexicanos son personas muy creyentes y que es una lástima, como es natural, que sean engañados de esta forma, de esta manera. Los mexicanos son más creyentes que los propios venezolanos y llevan más tiempo en la religión que los propios venezolanos. Pero estos creyentes, que es para ayudarlos, para que ellos prosigan la religión, han sido estafados, han sido engañados. Y esto simplemente ha podido llevar a estos religiosos a estar nerviosos, a sentirse mal, a no poder dormir, a que todas las cosas le vayan para atrás, a tener problemas, a tener separación con su familia, con su esposa, con sus hijos, por medio de todos estos fundamentos que han traído a estos religiosos graves contratiempos, graves problemas, y que de un modo o de otro tenemos que expresarlo para conocimiento de ellos mismos, para conocimiento de los que están en la religión y que no sean engañados, como hasta ahora han sido engañados por estos religiosos, en gangas que no están completas, candangos que no están completos. Esto es una falta de respeto a la religión, una falta de respeto a lo que es esta forma primitiva. Cuando vemos todo esto que está sucediendo, este 7 rayos, un reguero de cosas lo que hay ahí, también pintado en una maceta de sembrar mata. Es algo que no se puede, como decimos, aceptar. Me escriben diariamente muchas personas que quieren arreglar sus fundamentos de enganga. Cuando yo digo
bueno, puedo arreglar, puedo ayudar a que usted arregle su fundamento en ganga, supongo, de que esa enganga ya está armada y que hay que darle su mano para que prosiga mejor. Aquí tenemos estos religiosos nuevos ahora con una muñeca, con un pastor de una muñeca, que dicen que son una rama nueva, los indios no sé qué cosa. Y es una falta de respeto para los religiosos, para que estas personas están engañados por este en medio, engañando a los demás. Esto es una falta de... Han querido imitar algo, pero parece que es un enredo tan grande que parece que él ha comido mucha comida y que sigue comiendo mucho. La realidad hay que verla tal como es. Vemos estos individuos que han creado una rama nueva. ¿Cómo es posible eso? Tienen que estar medio locos. O estas engangas que verdaderamente son falsas. Yo a veces le pregunto, ¿usted hizo esa enganga? No, esta me la entregó mi padrino. No, pues su padrino lo que lo estaba engañando. Que este con guayabo ahí. ¿Qué es esto? Está muy bonita, folclóricamente está muy bonita, dibujada y todo. Pero esto yo creo que ya es algo mexicano, no es ni algo afrocubano. No pueden perder las raíces. Si pierdes las raíces, lo pierdes todo. Tienes que guiarte por las leyes afrocubanas que mantienen esta religión en alto. Pero bueno, ya esto se sabía que iba a suceder todo esto. Por eso que los religiosos de Tambatilanga mantenían a la gente sin saber. Porque sabía que cuando caía esta religión en manos de esas personas iba a ser un desastre. Mira Venezuela como tiene Quillumba. Esta gente fueron presos también ya. Lo enseñamos hace tiempo. Pero lo volvemos a enseñar para que usted vea una enganga cuántas Quillumba tiene. No, esto es una locura. Esto también en una maceta tiene un 7 rayos, pero tiene pintado un 4 vientos. Y mal, y mal, y mal. Están invertidos los signos, los bisongos y los ceros están invertidos. Y así vemos todas estas cosas que es vergonzoso porque después dice, no, porque Pinganga no me trabaja, porque Pinganga no esto, porque Pinganga, mi padrino se fue y me la hizo y se fue y no he sabido más nunca de él. Porque cada vez que están robando y estafan, tienen que recoger todos los matules e irse, porque la gente le reclama. La gente le están reclamando, ven acá, que tú me diste aquí, yo te pagué tanto por esto y esto no es una enganga. ¿Qué es esto? ¿Qué me diste tú? Y así sucede. Y así va sucediendo. Y cada vez se expande más la mentira. Y la verdad llega, pero la verdad no llega a estas personas. Porque estas personas están tan arraigados a la mentira que ya ellos creen en la propia mentira que le han hecho. Esta mentira en Venezuela, el mentiroso este, que ayudamos que también fue un mentiroso, inventando, mira lo que ha hecho atrás, inventando ahí signo multiplicar y cero como si fuera un crucigrama. Un inventador también, un cuentista, un explotador. Se le ayudó y mira lo que hizo. Sin vergüenza. Tata Musukambi. Es Judas de la religión. Vamos a ver ahora parte de las verdades religiosas que vamos a nosotros a presentar para que tengan una idea de lo que es la religión.
Aquí podemos ver la enganga tulumana. Aquí podemos ver un Munanzo Congo. ¿Cómo es un Munanzo Congo? ¿Y qué es lo que están haciendo ellos de un Munanzo Congo? Lo que es la enganga tulumana, los signos, las patipembas que se hacen y formas de trabajo que tiene el gangulero, sobre todo el Tataí Tiraca, ya que esta enseñanza datan de cientos de años. El conocer sobre la religión simplemente nos va a abrir la puerta a nosotros conocer más sobre el tema, para no ser engañado, que es lo más importante que puede tener uno. Porque cuando yo empecé la religión, eso era una de las cosas que más me tenía a mí confundido, el que me engañaran y que yo no pudiera aprender y no pudiera poder hacer lo que hoy en día hago. Gracias a que tuve un padrino bueno, a pesar de que mi padrino me cobraba todo lo que me hacía, porque esa es la ley, y no podemos quitar la ley. Las personas viven de la religión y las personas cobran por lo que saben. Y es por eso que al presentar un trabajo de esta índole, vemos la diferencia que existe en esas personas que están trabajando la religión y que desconocen totalmente formas primitivas que se han mantenido en un tabú por muchos años. Por eso los viejos anguleros sabían que esta religión iba a ser explotada y iban a entrar personas que simplemente no le interesaba, nada más que le interesaba es la economía que iban a tener. Aquí vemos una enganga de zarabanda muy diferente a las otras engangas que hemos visto y por lo tanto enseñamos cómo es una enganga de zarabanda y no hecho en un caldero de guerrero, ni porque hay engangas de esa zarabanda que la hacen también en candango, en cazuela de barro, y dice que es un zarabanda porque no saben los pobres, nadie le ha enseñado, no han tenido esa oportunidad de aprender. No dudo que sean a lo mejor religiosos o que sean explotadores. Todo está en eso, de que son también explotadores y no les interesan. Muchos se hacen ellos mismos paleros y ellos mismos andan su enganga. Y después empiezan a rayar gente y leen libros y cogen de los libros y dicen esto, dicen lo otro, pero no saben nada y se han rayado. Muchos dicen que van a Cuba y entonces ellos creen que porque van a Cuba, cuando llegan a su país pueden hacer lo que les da la gana. Hay personas que están viendo, personas religiosas que son creyentes, que son respetuosos a la religión y dice, esto es un cuento lo que tiene este tipo aquí. Y pasas para el otro video y es otro cuento. Y pasa para el otro video y otro cuento y otro cuento y otro cuento. Y no hay una ceremonia presentada correctamente con patipén bajo signo para darle a entender a las personas cómo es que se trabaja y hasta dónde podemos llegar cuando tenemos conocimientos religiosos y cómo podemos respetar la religión al saber más para no incumplir estas formas primitivas que fue un legado dejado por el africano en Cuba. Mientras más usted conoce, más respeto tiene la religión. Uno debe ser honesto, uno debe ser sencillo, no debe mentir a nadie, debe estar dispuesto a ayudar a sus ahijados, debe estar dispuesto a quitar cualquier brujería y ser, sobre todo, hombre sobre todas las cosas. Si es mujer, ser mujer sobre todas las cosas. No podemos ser habladores, no podemos ser bembeteros, no podemos ser cabezadura, no podemos ser porfiados, no podemos saberlo todo, porque todo aquí no se sabe. Uno aprende con el paso de los años. Todas las engangas son poderosas con el paso de los años. Ninguna enganga que se haga de hoy para mañana es poderosa. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. A ver qué tan religioso tú eres
que te puedes mantener en la religión por 50 o 60 años hasta que tú des tu caída, hasta que tú mueras. Muchos religiosos entran a la religión y a los 2 o 3 años se están botando los fundamentos, lo están botando todo. Claro que le han dado fundamentos falsos. No tienen nombre, no tienen nada, no tienen convenio, no tienen tratado, no tienen secreto, no tienen nada. Y entonces esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Las representaciones con Lucero pueden jugar un papel importante porque ya hemos dicho que Lucero se entrega con la enganga y que Lucero trabaja en engranaje con la enganga, que cuando Lucero tiene su enganga, entonces puede trabajar independiente y puede abrir los caminos a la persona, pero Lucero es para abrir los caminos de la enganga y de los trabajos que hace el tata o la yai. Un engueyo no puede tener un lucero porque un lucero viene con la enganga y una enganga no la puede tener un engueyo, solo la puede tener un tata o una yai. Entonces te encuentras de que a todo el mundo que raya le dan lucero. Te encuentras de que le dan una piedra ahí cualquiera, lo llevan al río como si fuera el Lucumí y lo hacen buscarle una piedra ahí y esa piedra ellos la van a tener. La ponen en su casolita de barro y le echan humo y eso, pero eso no significa nada. Todo tiene convenios o tratados. Los tratados que se hacen en base a las patipembas o signos que se hacen. No podemos inventar porque ya todo esto está escrito. Entonces simplemente tenemos que guiarnos por lo que está escrito. Tenemos que guiarnos por las personas que saben en esta religión, los tatas viejos, los tataitas. Y estos son los que nos pueden dar a nosotros la referencia de seguir por el camino o el sendero correcto o la encila correcta para nosotros mantenernos en esta religión, porque usted no hace nada con rayarse, porque usted va a estar rayado, aunque usted le rayan y usted bote la enganga y usted haga todo eso, usted va a estar rayado para siempre. Entonces, usted debe acomodarse a las leyes religiosas, porque es que así es que funciona esta religión. Cuando usted incumple todas estas leyes religiosas, simplemente está porfiando la religión. Está en Sara de Tata Lamba, de España. Podemos ver la magnitud de estos trabajos y la forma con que están hechos, que están representativos de un Bonanzo Congo y que no podemos inventar porque es que todo está hecho. Si inventamos sobre la religión, simplemente estamos haciendo cosas erróneas. Porque ustedes tienen una idea de lo que es la religión, pero la religión es otra cosa. La religión se tiene para adorar la religión. La religión se tiene para ayudar a las personas. La religión se tiene para trabajar con ella. La religión la podemos tener para defendernos de la brujería o de los trabajos que nos pueden hacer otra persona. La religión la tenemos para beneficio de nuestra familia, para beneficio de nosotros, para tener beneficio económico y poder tener una ayuda a la economía que nosotros tenemos. Pero nosotros no podemos vivir de la religión. Nosotros tenemos que respetar las leyes religiosas. Si usted es un hablador, un chismoso, un enredador que siempre está hablando de más, usted es religioso de otra religión, pero no puede ser religioso en el palo mayombe afrocubano. De que entra en el chisme y dime que te diré y sigue y la cosa, esto no es, esta religión es palo mayombe, no es otra, para no mencionar ninguna. Y tenemos que darnos cuenta hasta dónde nosotros podemos llegar con esta religión para así tener una idea y poder desenvolvernos
el camino que tenemos trazado nosotros. Cuando uno lo rayan, es para nosotros prosperar. Si usted lo han rayado y usted va para atrás y usted le han dado ese tipo de enganga, lo mejor que hace es darle camino. Y bueno, te tocó empezar de nuevo. Y así es esto. Porque si te dan una cosa que te está trazando tus caminos, que te está separando con tu señora, que te está separando tus hijos, que has perdido tu negocio, que has tenido problemas uno atrás del otro, es porque entonces las cosas no marchan bien. Siempre que rayan a una persona, es la persona prospera un poco más rápido, un poco más lento, pero al tiempo se ve que ha prosperado esa persona. Ahora usted lo rayaron y todo le va para atrás y no puede dormir y se siente incómodo y se siente nervioso y se siente algo que va a pasar pero no sabe qué cosa es. Usted entonces está en problemas porque esas engangas mal hechas van todos los espíritus que vagan y se meten ahí y todos esos espíritus traen corrientes diferentes que lo está perjudicando a usted y a su familia. Y yo quiero que eso ustedes lo entiendan. Porque lo que sucede es de que esa enganga no tiene control, no tiene un panfume, un muerto principal que lo está gobernando, porque esa enganga a lo mejor salió otra enganga falsa, y esa enganga falsa salió otra enganga falsa, y cuando llega a 2 o 3 engangas, es un desastre lo que hay, porque ningún padrino de eso ha sabido nada, se ha metido en esto para meter miedo a la gente, para decir que es gangulero, y sin embargo, lo que está haciendo es un desastre. Y bueno, eso lo saben todos ustedes ya, porque eso lo hemos hablado muchas veces nosotros. Y claro, yo particularmente siempre trato de que comprendan más esta religión, para que así no se vean influenciados por malas expresiones que tienen estos religiosos improvisados. Nosotros, o yo, trato por todos los medios de expresar con lujo de detalle estas formas primitivas que realmente tienen gran belleza y que en manos de otras personas es un desastre. Y eso lo saben todos ustedes, yo no tengo que decir nada. Cada cual que haga lo que quiera y cada cual que acepte lo que yo digo o no, eso va de acuerdo a la persona y si se va a ver, como dice, en problemas por todo lo que yo pueda expresar. Muchos religiosos me escriben diciéndome que cuando ellos lo rayan y le entregan los fundamentos, han perdido las corrientes que ellos recibían de los espíritus. Puede existir de que el fundamento que le han dado está mal hecho, o puede suceder que el cordón espiritual que usted tiene, al usted rayarse, ese cordón espiritual, esos espíritus espirituales se alejan de usted, porque usted empieza una religión material donde existen sacrificios de animales y se hacen trabajos de malas artes. Entonces los espíritus, esos que son espirituales, que usted los sentía, que usted los percibía, se alejan de usted porque ellos no quieren atrasarse en la religión que usted está procesando actualmente. Entonces esto hay que de nuevo desarrollar a esos espíritus, darle luz para que esos espíritus entonces se apeguen a usted. De lo contrario, esos espíritus van a estar alejados y usted va a perder las corrientes espirituales. Es importante
conocer sobre la religión, porque así tenemos un entendimiento profundo y cierto sobre esta cultura. Cuando a nosotros nos rayan, materializamos nuestros espíritus. Por eso, cuando usted es un espiritista, le dicen que no se raye y que desarrolle el cordón espiritual que usted tiene para que le vaya mejor. Pero las personas pasan a trabajar el campo material, a rayarse y a comenzar a hacer trabajos materiales que a los espíritus de luz los atrasa. Y es por eso que casi siempre se quedan los espíritus africanos con uno y los espíritus de luz los tiene que atender aparte, porque ellos no van a estar mezclados con esta serie de problemas y de trabajos materiales. Cuando comenzamos a trabajar en el palo mayombe, lo hacemos con espíritus oscuros, porque se supone que las engangas más poderosas son aquellos espíritus que están más materializados. Por eso que no le ponemos flores a la enganga, ni ponemos vaso de agua a la enganga, porque nosotros estamos tratando de materializar el espíritu. ¿Qué significa esto? Materializar el espíritu significa que él se crea que está vivo, pero él sabe que está muerto, pero a la vez se materializa y coge más fuerza. De esta manera, los ganguleros tratan de materializar sus inquisis de enganga para que sean más fuertes y más poderosos. Cuando usted trabaja palo mayombe y usted trabajó la obra espiritual o usted sentía espiritualmente que los espíritus se acercaban y usted escuchaba o veía cosas, y al rayarlo cambió esas corrientes, porque los cordones espirituales de la persona rigen a la persona espiritualmente para que la persona siempre realice o haga el bien a otras personas. Pero cuando usted empieza a trabajar en el palo mayombe y usted juró esta religión, usted está jurando las dos fuerzas. Por lo tanto, usted tiene ese problema de que debe atender los espíritus que son espirituales separados de los espíritus que son materiales. Esto significa que usted no puede tener una bóveda espiritual donde tiene la enganga. Tiene que estar separada para entonces poder trabajar con los espíritus de luz y que estos también nos ayuden y no que se aparten de nosotros y no recibimos entonces esas corrientes espirituales. Las personas tienen un cordón espiritual donde los espíritus de luz los puede ayudar a desarrollarse y usted los percibe o los siente o le ponen cosas en su mente que suceden. Pueden ser mensajes, hasta mensajes en sueños. Por lo tanto, los que trabajamos la obra espiritual y después pasamos a estas religiones materiales, lo mismo el palo mayombe que la santería, donde hay sacrificios de animales, son religiones materiales porque se dan sacrificios de animales. Por lo tanto, usted debe entonces trabajar la obra espiritual y trabajar lo que es los trabajos materiales del palo mayombe o la santería en caso de que sea santero. Cuando nosotros nos rayan, juramos las dos fuerzas y el gangulero puede hacer buenos o malos trabajos. Cuando usted hace malos trabajos en la religión, sus espíritus de luz y progreso se alejan de usted
porque ellos no quieren materializarse en la religión que usted escogió. Por lo tanto, usted puede tener una mesa espiritual, pero alejada de lo que es palo mayombe. No pueden estar nunca juntas, porque es el espiritismo y es las religiones materiales que no se unen jamás. Cuando estas personas lo rayan, ellos pierden las corrientes espirituales que ellos sentían a sus espíritus. Eso le sucede a muchos. Como hemos dicho, puede ser porque el fundamento se lo entregaron mal, y puede ser también porque estos espíritus se alejan de usted porque usted está haciendo cosas indebidas a la vista de ellos. Por lo tanto, lo espiritual es una copa de agua o un vaso de agua. Eso es espiritual. Por eso que no existen engangas espirituales, porque una ganga que tiene un caldero de hierro, tiene palo, tiene tierra y varias cosas que le ponen, indicado según por ellos, por sus espíritus guía, eso no existe. Cuando mandan a hacer una enganga, es porque un espíritu oscuro que quiere fortalecerse y al final lo va a perjudicar a usted. Por eso tenemos que conocer la parte buena y la parte mala de la religión para tener un entendimiento claro de lo que es palo mayombe y lo que es el espiritismo. Palo mayombe, una religión material, y el espiritismo, una religión espiritual. Que es lo más bonito que hay, lo espiritual. Un ensalamaleco para todos los tataitas, ya y en aquello, y que sambiampungo cutar en todos los días me da güey. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener cuidado en la religión. Cómo nosotros procesamos y hacemos y trabajamos con la religión para no tener tropiezo nosotros mismos, ya que una enganga es un cuchillo de doble filo, donde muchas veces estas engangas no respetan ni a su dueño. Es por eso que debemos tener ese camino recto y no desviarnos, porque al final esto nos va a traer problemas. Y como es natural expresar formas primitivas y conocimiento que se adjudica a todas las personas religiosas, es bueno para entender más sobre palo mayombe afrocubano. Ya sabemos que los que trabajamos palo mayombe afrocubano lo hacemos con espíritus oscuros y que estos espíritus no se le da luz, al contrario, se materializan para así que la enganga sea más fuerte, más poderosa, más okuma. Y es por eso, como hemos dicho, no ponemos flores a la enganga, no ponemos vasos de agua a la enganga, porque vasos de agua le ponemos a los espíritus de luz. Y nosotros lo menos que queremos es que la enganga sea una enganga de luz, sino sea una enganga materializada. Mientras los espíritus sean más brutos, la enganga es más poderosa. Y siempre mantenemos ese orden religioso porque nos concierne a todos los mayumberos que procesamos esta religión, que de un modo o de otro estamos dentro de ella. Abrir la puerta a las cosas desconocidas nos dan la oportunidad de entender más esta cultura y no pensar como piensan otras personas, que esta religión es cualquier cosa. Esta es una religión de precisión, esta es una religión de entendimiento, esta es una religión que debes saber trabajar con ella. Si a lo no me mentiré,